Ahora veremos el significado de las raíces. Las raíces simbolizan los instintos, el mundo inconsciente del sujeto, es decir, tienen relación con los aspectos más profundos del ser. Por encontrarse en la tercera zona, la zona inferior, nos darán cuenta entonces de lo material, lo físico, la vida terrenal, la sexualidad, el criterio de realidad con que se maneja la persona, autora del dibujo, el área del inconsciente. Las raíces de un solo trazo nos dan cuenta de una actitud infantil que adopta el sujeto ante aquello que está oculto para él. Las raíces de doble trazo nos dan cuenta de una gran capacidad de discernimiento en la apreciación de la persona frente a la realidad. También estamos frente a personas conservadoras, con dificultades para cambiar de opinión, tradicionales y con raíces muy fuertes en sus creencias. Tipos de raíces. Raíces con igual longitud que el tronco. Para este tipo de sujetos la curiosidad podría resultarles de gran problema. Raíces con menor longitud que el tronco. Estos sujetos tienen un grado de curiosidad menor, aunque de todas formas desean ver aquello que está oculto para ellos. Raíces con mayor longitud que el tronco. Estos sujetos tienen fuertes inquietudes que por la fuerte intensidad de ello les genera angustia. Hay también excesiva preocupación por el contacto con la realidad. Raíces cortadas, presencia de represión sexual, cierto grado de frialdad instintiva. Raíces en forma de círculos. Aquí hay una acentuación de lo instintivo, lo cual puede llevarlos al desenfreno. Raíces enterradas, no se ven las raíces. Estos sujetos son más afectivos, más cálidos. Ponen en acción su parte emotiva de la personalidad antes que la instintiva. De todas maneras, son personas más reprimidas inconscientemente, muestran solo una parte de ellos mismos. Veamos los tipos de suelos. Hablamos de suelo cuando nos referimos a la línea de base. En el test del árbol, el suelo constituye no solamente la línea de base, sino también la línea de sustentación. Simbólicamente nos referimos al suelo o línea de base, a lo que separa lo inconsciente de lo consciente. ¿Es necesaria su presencia en el test del árbol? La respuesta es sí. La presencia o inclusión de suelo es necesaria porque cuando ésta no se incluye, podrá estar representando, por un lado, sentimientos de inseguridad que experimenta el sujeto autor del diseño, y por otro lado nos indicará cierto desarraigo, ya que falta el suelo firme, en donde apoyarse. Esto podría derivar posteriormente a cierta invasión de aquello que está reprimido a lo consciente, y por consecuencia generar ciertos conflictos importantes en el sujeto. Tipos de suelo. Árbol sin suelo, sujetos inseguros de carácter cambiante, podría deberse al sentimiento de la pérdida de algún apoyo afectivo importante. Este último caso es transitorio. Árbol sobre pequeña línea recta que cierra al tronco, sujetos de personalidad cerrada, obstinados, tercos, represión sexual. Árbol sobre pequeña línea convexa que cierra el tronco. Al igual que con la dirección de la línea de base de la escritura, aquí el sujeto comienza sus labores, sus relaciones, con gran entusiasmo, pero luego va perdiendo la energía, el interés, decae ante el primer obstáculo. Línea de suelo en la distancia, por lo general se trata de sujetos distantes de la realidad. El horizonte está demasiado lejos en el tiempo. También suele encontrarse este tipo de suelos en pacientes hospitalizados por largos periodos.
en adolescentes convaleciendo en el hogar a los que les sobra el tiempo. También es indicador de pasividad. Árbol sobre suelo de una sola línea recta. Sujetos con gran apego a las normas y directivas. Acepta un orden determinado y no se le ocurre modificarlo en ninguna forma. Árbol sobre suelo seriado. Indicador de espontaneidad, comunicación. Si estas líneas suelen llegar hasta el borde de los márgenes de la hoja, será entonces un indicador más de impulsividad. En algunos casos debe confirmarse con otros indicadores en el dibujo o en la escritura. Se trata de sujetos retraídos. Árbol sobre suelo de curvas interrumpidas. Se trata de sujetos con una definida personalidad. Saben lo que quieren, tienen sus propias normas y reglas. Tienen necesidad de un ideal y al mismo tiempo se manifiestan afectivos al medio que los rodea. Árbol sobre suelo ascendente, sujetos optimistas, de buena disposición y ambiciosos. Árbol sobre suelo descendente, indicador de decaimiento, pesar, abatimiento, depresión, desgano. Árbol sobre suelo en forma de isla, indicador de deseos de soledad, independencia, vanidad, autoadmiración, autoprotección. Árbol sobre suelo unido al tronco y raíces, falta de conciencia, pobre sentido de objetividad, carácter primitivo. Árbol sobre suelo sinuoso, existe un sentimiento y actitud de ambivalencia entre la autoprotección o defensa y la receptibilidad o apertura. Árbol sobre suelo de un monte, deseos de ser idolatrado, adorado, actitud narcisista, se sobrevalora, deseo de captar la atención, las miradas de los que lo rodean. Veamos ahora el pasto. El pasto cubre, tapa, esconde, oculta aquellos sentimientos que están guardados en la intimidad del sujeto, pero al mismo tiempo resaltan los mismos. Debajo del pasto se encuentran aquellas experiencias, sentimientos, afectos que marcaron y marcan nuestro accionar, nuestra conducta, nuestra personalidad. Según los trazos que usemos al elaborar el pasto, este tendrá un simbolismo particular. Tipos de pasto. Pasto sombreado, indicador de ansiedad, angustia y depresión. Pasto sombreado muy alto, indicador de temor a la muerte, ansiedad. Pasto con numerosas líneas rectas, indicador de inquietudes profesionales, ansiedad de superación. Pasto en forma de ángulos, indicador de sufrimiento consciente, agresividad. Pastos mezclados, indicador de desconformidad, sujetos que protestan contra todo con verdadera facilidad, inestabilidad. Cambian de trabajo fácilmente, no pueden establecer vínculos estables. Pastos desordenados, entrecruzados, indicador de descontento, inconformidad.